Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a activar citocinas proinflamatorias, principalmente la interleucina 6. Estas van a activar la sintetasa inducida de óxido nítrico, y este exceso de óxido nítrico nos va a producir un daño oxidativo a la ADN. Allá atrás, pongan atención a su compañera, ¿sí? No estudian y luego están ahí con su celular. Bueno, también se va a inhibir las enzimas de reparación de ADN y se va a activar el factor de crecimiento epidérmico por los ácidos biliares y los oxiesteroles, y también se va a aumentar la ciclooxigenasa 2. Esto podría considerarse malo porque ayuda, por decirlo así, al crecimiento de las células tumorales. También va a haber una resistencia a la apoptosis y se va a estimular de manera positiva las vías pro-oncogénicas. Y aunado a todo esto, tenemos mutaciones en algunos oncogenes. Bueno, el origen del colangiocarcinoma va a ser diferente en el extrahepático y en el intrahepático. En el extrahepático tenemos que el origen va a ser principalmente en el epitelio biliar y en las glándulas peribiliares. Y en el colangiocarcinoma intrahepático, el origen va a ser de... En los colangiocitos adultos, en la diferenciación de los hepatocitos adultos y los precursores de los colangiocitos. Aquí tenemos a la célula progenitora hepática y al precursor del hepatocito. Se dice que antes de diferenciarse a un hepatocito maduro, este precursor puede dar una neoplasia, una transformación neoplásica hacia una célula similar a las células biliares, lo que nos va a dar un colangiocarcinoma intrahepático. Cuando es un carcinoma hepatocelular, solamente se va a ver afectada la línea de los hepatocitos, pero cuando ya se ve afectada ambas líneas celulares, es un colangiocarcinoma mixto. Y el perfil mutacional va a ser diferente en el colangiocarcinoma extrahepático y en el intrahepático. Los signos y síntomas también van a ser diferentes. En el colangiocarcinoma intrahepático tenemos la alteración de las pruebas de función hepática. Vamos a encontrar un reborde hepático o una masa palpable en el cuadrante superior derecho. La ictericia en este caso va a ser rara y se va a documentar una masa en el ultrasonido. Y en cuanto a los síntomas del colangiocarcinoma intrahepático, vamos a tener malestar general, dolor abdominal específico, pérdida de peso, debilidad y fatiga. En el colangiocarcinoma extrahepático sí va a haber ictericia indolora y la elevación de las pruebas de presión hepática y fosfatasa alcalina. Entonces, hermano, ¿quién me dice por qué la diferencia de las manifestaciones clínicas? ¿Por qué en el hepático tiene unas manifestaciones y en el otro otras? ¿Dónde, hermano? ¿Está bien? O sea, no leyeron y no están haciendo seguimiento a lo que es tu compañera. Porque afecta a otras estructuras. Porque afecta a otras estructuras. Un ejemplo del hepático, pues es fuera del órgano. Y en el intrahepático, pues como tal daña. Está dando cuadro de obstrucción, ¿verdad? En el extrahepático. En el intrahepático no tanto. Entonces, el extrahepático abarca las estructuras, como dice compañero, extrahepáticas biliares. Y entonces da síntomas de obstrucción. Por eso es que aparece ictericia, alcohol e insoluria. Porque no hay eliminación adecuada de la bilirrubina directa o conjugada. Ya, jóvenes, tienen que estar haciendo un recordatorio de lo que vimos en el síndrome ictérico,
Tienes que estar haciendo recordatorio de la anatomía de las vías biliares para poder explicar los síntomas. Si no van correlacionando las cosas, no aprenden, y de menos van a aprender si no estudian. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a comprender la patología? ¿Cómo van a entender el tratamiento si no saben la fisiopatología, la epipatogénesis? ¿Verdad? Bueno, los síntomas en el extrahepático va a ser dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, apolia, penuria, fluido, malestar general y pérdida de peso. Este grupo, con sus soldadas excepciones, está muy flojo, pero muy flojo. Vienen arrastrando una colota tremenda de ignorancias, de falta de conocimientos, espantosa. Bueno, en el colangiocarcinoma extrahepático, como mencioné, la ictericia obstructiva va a ser indolora en un 90% de los casos y puede haber colangitis aguda añadida en un 10% de los casos, y esta se va a diferenciar porque hay un dolor en el cuerpo derecho, fiebre y escalofríos. Y durante el examen físico vamos a encontrar hepatomegalia y el signo de Courvoisier, que prácticamente es cuando se puede palpar la vesícula biliar así sin mucho esfuerzo, y datos de hipertensión secundaria o trombosis de la vena porta a compresión. Estos síntomas inespecíficos ya nos están diciendo que la enfermedad ya está avanzada, y como dato interesante, hay que sospechar de un colangiocarcinoma en pacientes con colangitis interesante primaria cuando el primer año de diagnóstico presenten ictericia, prurito, pérdida de peso o dolor abdominal o aumento de la bilirrubina. Precisamente el signo de Courvoisier, que es la vesícula palpable, nos está diciendo que hay algo que está obstruyendo la salida de la bilis. Hay un problema de drenaje. Entonces se está encharcando toda la bilis de la obstrucción para arriba. Por eso las vesículas están chonchas, son vesículas así, no les miento, así, grandotas. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues no hay que olvidar que la mayoría de casos van a ser asintomáticos y los síntomas que ya les mencioné, pero el estándar de oro va a ser la biopsia. Ojo, ya se los había mencionado en alguna ocasión. Paciente ictérico sin dolor, está totalmente asintomático, eso será un cáncer hasta demostrar lo contrario. Tendrán que buscar ahora de dónde es ese cáncer. ¿Sí? Paciente con cáncer no siente dolor. En cambio, cuando tiene cólico es un cálculo, es una lombriz, es una fasciola, es algo que está con ictericia intermitente, tiene dolor intermitente, se pinta, se despinta. En cambio, el paciente con cáncer, con una neoplasia maligna, es un tinte que va siendo progresivamente elevado, cada vez más amarillo, nada más hay que comprarle la jaula porque ya está como canario, bien amarillo el paciente, bien amarillo, son amarillos y no tiene dolor. Esa es la característica, no hay dolor. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en los datos de laboratorio? Vamos a encontrar elevaciones de la bilirrubina sérica, de la fosfatasa alcalina y de la gamma-glutamil transpeptidasa. En una absorción parcial puede que la bilirrubina esté normal, pero la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa sí se van a ver elevadas. Los marcadores tumorales, el antígeno carbohidrato 19,9 no es como específico para diagnosticar colangiocarcinoma, ya que también se puede ver elevados en afecciones ginecológicas o gastrointestinales. Pero se ha demostrado que si se toman en cuenta tanto el antígeno carbohidrato 19,9 como el antígeno carcinoembrionario, van a tener una sensibilidad del 100% y una especificidad del 78%. Esto si el valor sérico del CA19,9 es mayor a 180 unidades sobre mililitros y del antígeno carcinoembrionario si el valor sérico es mayor de 5.2 unidades sobre mililitros. Como todo, un solo dato no es suficiente para diagnosticar, pero si sumamos uno y otro, las posibilidades de que sea son muy altas, ¿verdad? Aquí tenemos un antígeno 19,9 que
específico de las leyes biliares y un antígeno operacional embrionario, juntos, pues ya la sospecha más alta. Bueno, en estudios de imagen, el ultrasonido va a ser el estudio de imagen inicial en pacientes con ictericia. En un colangiocarcinoma intrahepático vamos a identificar una tumoración hepática y en el extrahepático se va a apreciar como lesiones infiltrativas, pero estas son más difíciles de detectar. En el intrahepático, las masas van a ser homogéneas, con bordes irregulares y bien definidos. Si los tumores son mayores a 3 centímetros, se van a observar ecogénicos. Si los tumores son menores de 3 centímetros, puede verse hipo e incluso isogénicos. Y en un 35% se observa un halo periférico hipoecoico. Ahí tienen ustedes señalando la flechita, ¿verdad? La bolota que está ahí grande con un halo hipoecoico. En el colangiocarcinoma extrahepático es difícil detectar. ¿Ya llevaron la biología? ¿Ya? Entonces ya habíamos ultrasonido, urología escritora. Sí, ya habíamos, son placas simples de volumen, de tórax, sí. Bueno, seguramente tienen muchas dudas, no se preocupen. En el internado, esto que les enseñaron en la biología, tendrán que seguirlo estudiando, ¿sí? Porque esto es a base de ver radiografías, ultrasonidos, tomografías, ¿sí? Con una simple clase no aprenden nada, se dan una idea, pero eso a base de estar viendo. Y como clínica, la clínica procedente se aprende haciendo. Hay cosas que solo se aprenden haciendo, ¿sí? Y si no las hacen, no aprenden, ¿verdad? Es difícil detectar pequeñas masas, pero lo que sí vamos a poder ver es una dilatación proximal de las vías biliares. Aquí podemos ver cómo el poliedropo distal está dilatado, secundario a una masa isoecogénica, que está señalado aquí con la flecha blanca. También tenemos la tomografía axial computarizada, que esta ofrece mayor sensibilidad, en especial en lesiones mayores de 2 centímetros. Y su mayor utilidad es en la determinación de invasión hepática y la detección de enfermedad locorregional o metastásica. Sobre todo para hacer una estadificación, ¿verdad? En general, en el colangiocarcinoma, las lesiones van a verse hipodensas, irregulares y va a haber un engrosamiento de la vía biliar intrahepática. En el colangiocarcinoma extrahepático, la precisión es del 79 al 92% y es frecuente que se subestime el tumor. En un colangiocarcinoma intrahepático se va a detectar la mayoría de los tumores que son mayores a 1 centímetro. Aquí podemos ver en la fase arterial un realce periférico, y aquí en la de abajo podemos ver la dilatación ya de las vías biliares asociadas a un nódulo satélite, que es el que está aquí. Y en la fase portal venosa y en la fase tardía ya vamos a ver el patrón Portal. Okay. Centrípeto, perdón, que va de la periferia, centrípeto, que va de la periferia hacia el centro. Y aquí podemos ver pues, cómo se ve el tumor. En una colangioresonancia, este procedimiento no va a ser invasivo y es de alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de los tumores de las vías biliares. Aquí vamos a evaluar la anatomía biliar, la extensión del colangiocarcinoma, la invasión vascular y la infiltración embrional y la metástasis. Este estudio es muy importante porque nos dice a qué altura se encuentra el tumor para poder planear la intervención quirúrgica, saber qué vamos a hacer, dónde vamos a cortar y cómo vamos a darle continuidad al drenaje biliar. Entonces, hay que hacer una guía de luz para hacer una derivación videodigestiva, ¿sí?
para que no se pierda si no, ¿dónde se va? ¿Para dónde se va a ir la bilis? Vamos a quitar todo lo que tiene cáncer, ¿sí? Entonces hay que subir una hierba al intestino, un ayuno, en forma de hierba de luz. Adelante. Aquí en la imagen podemos ver una masa heterogénea, hiperintensa, con bordes lobulados e irregulares. Esto lo vamos a ver mejor en el siguiente materia, que es la clínica quirúrgica de la zona. Ahorita por lo menos para tener ya todo lo que hay que saber. También tenemos la colangiopanteografía retrógrada endoscópica, que permite valorar la resecabilidad de la lesión y tomar muestras para citología mediante cepillado o biopsia. Esta no se recomienda en tumores de tipo Klatskin, ya que puede liberar las células tumorales. Y si el paciente era candidato a un trasplante hepático, ya no va a poder serlo. Aquí podemos ver una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. En la A, que es esta, vemos una colocación del stent metálico y aquí podemos ver una colocación de prótesis pancreática para evitar pancreatitis. La clasificación TNM va a ser diferente para el colangiocarcinoma intrahepático y el extrahepático. En cuanto a la T de tumor primario, TX, pues no es posible evaluar el tumor. T0, no hay pruebas de que haya un tumor primario. TIS significa carcinoma in situ. Y de T1 a T4 ya significa un tumor extendido. En este caso T1 va a estar restringido a la vía biliar. T2 es un tumor que invade más allá de la pared biliar y rodea el tejido adiposo. T2B es un tumor que invade el parénquima hepático adyacente. Y T3 es el tumor que invade a las ramas unilaterales de la vena porta o arteria hepática. En T4 ya vamos a encontrar que el tumor invade la vena porta principal o sus ramas en forma bilateral, la arteria hepática común, los radicales libres secundarios en forma bilateral, los radicales libres secundarios unilateralmente con compromiso de la vena porta contralateral o la arteria hepática. Los ganglios linfáticos regionales, NX no es posible evaluar, N0 no hay metástasis, N1 ya va a haber metástasis a ganglios regionales e incluso a los que se encuentran a lo largo del conducto cístico, la vía biliar común, la arteria hepática y la vena porta. En N2 la metástasis en la arteria aorta, pericava, arteria mesentérica superior o los ganglios linfáticos de la arteria celíaca. Y en la M, pues M0 es que no hay metástasis y M1 es que sí hay. Los grupos pronósticos vamos a tener estadios de 0 al 4B. Pues eso ya depende de la certificación de cada paciente en particular. La clasificación TNM para el colangiocarcinoma extrahepático va a ser de igual manera tumor primario TX, no es posible evaluar el tumor, T0, no hay pruebas de tumor primario, TIS es el carcinoma in situ, y aquí va a haber de T1 a T4. Y el tumor en T1 es histológicamente restringido a la vía biliar, en T2 el tumor invade más allá de la pared de la vía biliar, en T3 el tumor que invade la vesícula biliar, el páncreas, el duodeno u otros órganos adyacentes, sin compromiso al eje celíaco o a la arteria mesentérica superior. En T4 el tumor comprende el eje celíaco o la arteria mesentérica superior. Ganglios linfáticos regionales. NX no es posible evaluar. N0 no hay metástasis en los ganglios. Tiene 1 hay metástasis a ganglios linfáticos regionales. Y en la M0 no hay metástasis y M1 sí hay. Aquí también los grupos diagnósticos desde el 0 al 4 y ya va a depender del paciente. ¿Qué vamos a encontrar en anatomía patológica? El aspecto histológico es variable, pero los patrones clavicular y pseudoglandular son los más comunes.
Aquí vamos a tener precursores del colangiocarcinoma, que va a ser la displasia, la neoplasia epitelial biliar o carcinoma. Aquí podemos ver una biopsia con patrón glandular compatible a un colangiocarcinoma, que es el patrón glandular. Ajá. Y bueno, en la descripción de la imagen decía que los colangiocarcinomas no producen bilis, pero sí mucha mucina. Esta imagen, si la volteas, si la pones vertical, te va a permitir extenderte en tus letras y reducir el tamaño del número de renglones. Es una diapositiva súper saturada, te salen 2 diapositivas de ahí fácilmente. Y entonces necesitas voltear tu diapositiva para que puedas tener extensión de los renglones. Está muy llena. En cuanto a la anatomía molecular, vamos a tener alteraciones genéticas. A propósito, nadie me ha enseñado las correcciones que les he ido señalando y ya estamos terminando el curso. Y nadie me ha enseñado los cambios. Alteraciones genéticas, principalmente mutaciones. Vamos a tener mutaciones en el gen TP53 y en el gen KRAS. El TP53 va a servir para un control de la destrucción de las células y el KRAS nos va a controlar la multiplicación, la maduración y la destrucción de las células. En un cáncer de unión anormal del conducto pancreático al colédoco va a haber una mayor frecuencia de mutaciones en el gen KRAS. Y el pronóstico va a depender de 2 factores: del estadio en el que se diagnostique y del tipo histológico. Por lo general, el pronóstico es grave, ya que el diagnóstico se realiza de forma tardía. Los colangiocarcinomas extrahepáticos distales son los que tienen mejor pronóstico y los del tercio proximal del colédoco son los que tienen muy mal pronóstico. En cuanto al tratamiento en casos tempranos, vamos a tener la resección quirúrgica y tenemos, puede ser resecable y tiene una sobrevida de 36 meses y el irresecable, que tiene una sobrevida de 6 a 12 meses. Y ya en estadios avanzados tenemos tratamiento paliativo. Este va a consistir en el alivio de ictericia, el dolor y la obstrucción duodenal si es necesario, o quimioterapia, pero pues en general tiene escasa respuesta. Bueno, hermano, de acuerdo a la clasificación de Klaskin, ¿dónde podemos tener localizados los tumores? ¿No, hermano? ¿Nadie? ¿Nadie? Sí, derecha, izquierda. ¿No están estudiando? Sí. Bueno, se supone que en Klaskin es fuera de que es conducto hepático derecho, izquierdo y van a converger en el común. ¿Más? Pues nuestra compañera nos mostró una imagen en la que prácticamente era eso. O sea, podría ser el conducto hepático común donde se bifurcan ambos, o puede estar orientado hacia el lado derecho o izquierdo. Por eso era la imagen que nos mostró y era lo que vimos de Klaskin. ¿Y dónde dejas del colédoco? Esos son esos tumores de Klaskin. Pero ¿cómo es que no están estudiando? Ninguno, más que los 2 compañeros de ustedes ahí, medio tienen una idea, pero ustedes ni siquiera la idea. ¿Qué viene entonces? ¿Cómo van a aprender si no estudian? Eso ya lo vimos. ¿No de clase ya lo vimos? ¿Tampoco creen que sus compañeros se lo saben porque nacieron sabiéndolo? No, pues aquí lo vimos. Pero no lo han ido a repasar bien a su casa. Por eso no se acuerdan bien. Pero ustedes ni siquiera la menor idea tienen.
Adelante. Bueno, el tratamiento, de acuerdo a la morfología del tumor, va a ser, en caso de tumor formador de masa, va a ser una resección del parénquima hepático con margen libre del tumor. En caso de ser un periductal, la resección del parénquima hepático va a ser extensa y ganglionar. Y en caso de ser intraductal, la resección va a ser con margen libre del tumor, y esta va a ser la de mejor pronóstico, ya que de cierta manera está limitada, no como una periductal o un formador de masa. Para hacer la resecabilidad vamos a tener qué se puede hacer cuando la extensión del tumor cuando hay extensión del tumor dentro del árbol biliar, hay afección hepática, invasión vascular, atrofia lobar y metástasis, y en los estadios 3 y 4 irresecables. Pero también tenemos contraindicaciones en una resección quirúrgica, que van a ser las lesiones bilaterales, multifocales, pacientes con metástasis a distancia, y a todo esto se le suma las comorbilidades. Igual que hay que hacer una valoración del grado de la resecabilidad. ¿Qué tan factible es pensar qué tipo de procedimiento quirúrgico? Para eso nos sirve la clasificación de los tumores. En un colangiocarcinoma distal, el tratamiento de elección va a ser una pancreoduodenodectomía, dado a que estas lesiones tienden a desarrollarse en un plano submucoso. El corte congelado del margen de la vía biliar proximal ayuda a asegurar una resección R0, que es cuando el margen quirúrgico es negativo en la biopsia definitiva. En un colangiocarcinoma proximal tenemos de tratamiento la resección de tejido de ganglios regionales y resección en bloque del colédoco con parénquima hepático. Y en un colangiocarcinoma intrahepático, dependiendo de la etapa en la que se encuentre, vamos a tener que en la etapa 1 de la clasificación TNM, tanto como en la etapa 2, vamos a poder hacer una resección quirúrgica, y vamos a poder también dar una quimioterapia adyuvante. Y cuando los tumores están en la etapa 3 de la clasificación TNM o etapa 4, pues no es susceptible a una resección, por lo que se trata con un tratamiento locorregional, en este caso una quimioembolización o radioembolización. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema, que es ámpula de Vater. Y comencemos con una... Hoy vimos cáncer de vesícula, cáncer de vías biliares. Ahora vamos a hablar específicamente del ámpula de Vater. Y bueno, empecemos con una definición. La ampolla de Vater pues, es un órgano situado en el sistema digestivo, en la pared del duodeno. Este es el lugar donde se cruzan los canales de la vesícula biliar y del páncreas, que permite el paso de la bilis y las enzimas digestivas en el momento de la digestión. Y bueno, tumores de la ampolla de Vater. Los tumores periampulares son neoplasias que se originan de la cabeza del páncreas, duodeno, conducto biliar común distal o de la ampolla de Vater, que es donde confluyen y desembocan los conductos biliar y pancreático. A los tumores de la ampolla de Vater también se les denomina ampulomas y pueden desarrollarse en cualquiera de los tres epitelios, duodenal, pancreático y biliar, que conforman la papila. Los tumores ampulares primarios son concretamente del complejo ampular, y con frecuencia se localizan y detectan en estadios tempranos, gracias a que presentan síntomas de manera precoz y tienden a ser mejor ¿Cuáles son los diferenciados. síntomas?
tempranos en este caso. ¿No te lo van a o sea, ni siquiera tiene la noción anatómica. ¿Qué es lo que iba a hacer primero? A ver, ¿tienes cuál Está más adelante. Es más adelante. Les explico. ¿Hacemos una vez? Pues la inteligencia, pues, va a haber una obstrucción, estamos hablando de lámpara de Water, va a haber una obstrucción en el drenaje. Adelante. Y bueno, por lo que también pues tiene mejor pronóstico en comparación con el resto de los tumores periangulares. Y bueno, los tumores de la ámpula de Water pueden clasificarse en benignos, malignos y con metástasis. Los benignos pues es el adenoma, que es el más frecuente de este tipo, aunque puede progresar a adenocarcinoma por medio de la secuencia adenoma-carcinoma. El maligno es el adenocarcinoma y sus variedades son el tipo histológico más común. En orden de frecuencia están intestinal, pancreatobiliar, poco diferenciado, mucinoso intestinal y papilar invasivo. A ver, ahí hay un problema de redacción. Maligno, el adenocarcinoma y sus variedades son el tipo histológico más común. Orden de frecuencia están intestinal, pancreatobiliar. Como que la redacción ahí está medio rara, ¿no? Necesitas checar y corregir. ¿Qué quisiste poner ahí? Orden de frecuencia están intestinal, pancreatobiliar, poco diferenciado. Tal vez quieren mencionar que en orden de frecuencia es más frecuente el intestinal y luego el pancreatobiliar. Pero ahí como que la redacción, alguna letra le falta, ¿sí? Con sobra. Me faltó, se encuentran por orden de frecuencia. Están intestinal, pancreatobiliar, un poco diferenciado, mucinoso intestinal y papilar. Se escucha mal. Ahí se ve algún problema de redacción. Adelante. Y con metástasis es posible identificarlos en tumores como melanoma, hipernefroma o linfoma. Y bueno, epidemiología. Los tumores ampulares primarios pues son relativamente raros, con incidencia de 3 a 4 casos por millón. Estos van a conformar el 7% de los tumores periangulares y solo el 0.2% de los tumores del tracto gastrointestinal. Va a ser más frecuente en el sexo masculino que en el femenino, con relación 2:1, y la edad promedio al diagnóstico es a los 65 años. Y el incremento de la incidencia va a ser del 0.9% anual. Factores de riesgo y comorbilidades asociadas. Bueno, una de las causas que llevan al desarrollo de la neoplasia es la transición del epitelio iliopancreático al epitelio intestinal, que lo hace un área inestable. Los cánceres ampulares pues son esporádicos, se han asociado a algunos síndromes hereditarios con aumento de riesgo, predisposición más fuerte, se presenta con el síndrome de poliposis adenomatosa familiar. Fíjense porque aquí su compañera puso la palabra completa más la abreviatura, pero PAF es proyectil de arma de fuego, ¿sí? Son siglas internacionales reconocidas. Por eso es bueno aclarar con letras completas poliposis adenomatosa familiar, ¿sí? Porque una PAF es un proyectil de arma de fuego. Adelante. Y bueno, mencionaba que el tabaco y la raza son factores también de riesgo para el desarrollo de ampulomas malignos. Etiopatogénesis. Se mencionan 3 categorías de carcinoma: los de neoplasia intraampular,
neoplasia periambular y neoplasia mixta con componente exofítico y ulcerado. Los de neoplasia intraampular pues es crecimiento prominente intraluminal de neoplasia preinvasora que suele protruir en la luz del duodeno por el orificio de la papila. La neoplasia periampular pues es el crecimiento exofítico prominente con componentes ulcerados y vegetantes sobre la superficie de la ámpula. Porción ulcerada invasivo y vegetante es periinvasivo. Y por último la neoplasia mixta con componente exofítico y ulcerado, que es la presencia de ulceración y esta se asocia a peor pronóstico. Y bueno, para el diagnóstico, aquí pues la sintomatología pues suele ser inespecífica y no siempre está presente, ya que la obstrucción de la vía biliar o del conducto pancreático genera las manifestaciones. El primer signo clínico, como ya mencionaba el doctor, pues es la ictericia en el 50% de las neoplasias de la ampolla de Vater, pero hasta en un 85% de los casos con cáncer. Bueno. En las neoplasias de la ampolla de Vater, pues la ictericia suele ser constante y progresiva, así como acompañarse de vesícula distendida y palpable, con signo de Courvoisier. Lo bueno es que la vesícula grande palpable es el signo de Courvoisier terrier. Eso lo debieron haber visto en clínica propedéutica, nosotros sí lo vimos con nuestros alumnos. Entonces, clínicamente se va a buscar, se va a palpar y cuando se va por una vesiculota, es el signo de Courvoisier terrier. Y se debe precisamente a que existe un problema de drenaje de la bilis, hay una obstrucción, y entonces al estar tapado la bilis se va acumulando y la vesícula se va hinchando, se va llenando de bilis, son vesiculotas así de pelo, grandotas, que incluso se ve aquí la proporción del abdomen, y la palpamos y está la vesícula. Es el signo de Courvoisier terrier. Insisto, si no lo vieron en clínica propedéutica, no se estudió clínica propedéutica, jóvenes. Si no van a seguir avanzando a lo tonto con una deficiencia en clínica espantosa, porque les falta todavía clínica del aparato respiratorio, de ginecología, de todas las demás clínicas. ¿Sí? Adelante. Y bueno, durante su evaluación pues es necesario primero excluir a los tumores benignos, las enfermedades inflamatorias y la coledocolitiasis. A seguir pues se evalúa la extensión del tumor si fuera maligno y se diferencia de otros tumores. ¿Sí qué? Se diferencia. Sí, ¿Cómo se diferencia? se diferencia de otros tumores periambulares. Y bueno, pues la ictericia fluctuante asociada a sangrado de tubo digestivo sugiere el diagnóstico de ampuloma. Además puede incluir dolor abdominal, que en algunos casos es intenso en un 35% de los pacientes. Otro grupo de síntomas menos frecuentes son los de pancreatitis aguda, hemorragia digestiva, colangitis, así como síndrome constitucional, astenia, anorexia y pérdida de peso. Y bueno, se realizan estudios de laboratorio, aquí pues pruebas de función hepática, en donde se encuentra elevación de las bilirrubinas a expensas de la directa sobre la indirecta, con aumento de la fosfatasa alcalina, gamma glutamiltransferasa, si el sujeto está ictérico. Vamos a estudiar ambos libros, tanto Villalobos como Federico Rochón al principio, varios capítulos, como 10, 11 o 12 capítulos de clínica. ¿Sí? Antes de entrar a la patología, revisen la clínica porque es fundamental la clínica. Revisen estudios de laboratorio PFH, pruebas de funcionamiento hepático. ¿Ya llevaron al laboratorio? No, ya no llevo. ¿Ya no? Bueno, hay un librito que se llama Estudios de laboratorio. Les recomiendo que lo compren, porque eso les va a servir toda la vida.
tienen que saber, cuando les soporta la fosfatasa alcalina, ¿por qué sube la fosfatasa alcalina? ¿Por qué sube la gama glutaminas transferasa? ¿Por qué sube todas las amilasas, todo eso tienen que saber por qué sube. Si no, no van a entender la fisiopatología de las enfermedades. Tú van a ver pruebas de funcionamiento hepático, tiene los resultados altos en varios parámetros. Y no saben interpretar. Está muy elevada. ¿Y a qué se debe? Pues esto tienen que aprender. Tienen que saber por qué se eleva la fosfatasa, por qué se elevan todas las demás enzimas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se explica? Adelante. Pero de ya. Y bueno, se realizan estudios de imagen. El ultrasonido suele demostrar dilatación generalizada de la vía biliar intra y extrahepática con vesícula distendida sin hitos. También se realiza la TAC. Esta tiene mayor sensibilidad que el ultrasonido, pero no está limitada por el gas intestinal. El gas intestinal, obesidad, y es menos operador dependiente, por lo que se realiza en personas con sospecha clínica. La TAC, bueno. Me quedan 5 minutos. Tenemos que terminar hoy. Bueno, pierde certeza en masas pequeñas, menores de 2 centímetros, en especial si están localizadas en la pared o en la luz del duodeno. Su sensibilidad varía de 19 a un 76%. Y bueno, también se realiza la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Esta va a permitir diferenciar neoplasias de la ampolla de Vater de tumores biliares y pancreáticos. Y tomar biopsia. Y tomar biopsia. Bueno, ahí está una imagen. Y también se basa en la esterificación con base al sistema de TNM, que bueno, es tumor primario. La TX pues no es posible evaluar. Ya lo hemos repetido muchas veces, ¿sí? La T corresponde al tumor, la N a los nódulos linfáticos están tomados y la M a metástasis, ¿sí? Esto también, bueno. A mayor cantidad de ganglios o de metástasis pronóstico es peor. Adelante, tratamiento. Bueno, esto ya lo había explicado igual mi compañera. Es que yo Adelante. y bueno, pues para el tratamiento se realiza por medio de la resección, que puede ser endoscópica, quirúrgica, y en caso de no ser candidatos a tratamiento curativo, pues se opta por el Es lo que no entiendo, porque en la mera hora de la presentación vienen a cargar. Si eso se lo van a dar a sus compañeros, ellos no van a saber que tienen que cargar. No tenía una parte. Bueno, pues como ya mencioné, pues se realiza la resección, que puede ser endoscópica o quirúrgica, y en caso de no ser candidatos a tratamiento curativo, se opta por el endoscopio paliativo de drenaje. También la ampulectomía o resección de la
ampolla de váter y esta es menos invasiva que la resección, va a ser menos invasiva que la resección quirúrgica. Y pues por último el pronóstico, si se confirma que la lesión fue un adenoma sin focos de adenocarcinoma con márgenes negativos, la resección endoscópico-quirúrgica se considera como curativa, aunque existe el riesgo de recidiva y se recomienda seguimiento endoscópico. Entonces, lo importante es aquí, en este caso, si no es posible, porque la valoración de cavidad no lo permite, hay que dar una prótesis para que drene la bilis y no se congestione todo para arriba. Luego hay cirrosis de tipo biliar por la acumulación de bilis. Entonces se coloca por lo menos una endoprótesis. Bueno, era igual para lo mismo que en unos casos creo que se pone como un tubito, ¿no? En el cual se introduce para drenar la presión. Lo que ustedes hay endoprótesis de plástico y endoprótesis metálicas o de forma orgánica. Hay unos que vienen así como por tierra, en el momento de que se colocan, se expanden. Y eso es para evitar que se siga cerrando la vía biliar y haya una obstrucción total. Son medidas paliativas, no son curativas, son meramente paliativas. ¿Sí? Muy bien, lo presentaron bien sus compañeros, nada más hay que corregir las una o dos diapositivas que están supercargadas. ¿Sí? Un aplauso, compañeros.